Esto es lo que ya les había mencionado, que una gramática se compone de 4 cosas: conjunto de terminales, conjunto de no terminales, producciones, símbolo inicial y producciones. En las producciones se pueden elegir varios caminos con la alternación de una producción. Para eso utilizamos el símbolo de alternación, que es el de palito, digámoslo así. Si no se espera nada, entonces en una alternación ponemos épsilon. Notas. Los símbolos terminales son todos los patrones definidos en el análisis léxico. Los símbolos no terminales son el conjunto de producciones de su gramática. Las producciones son aquellas reglas donde se definen el orden de los tokens que se esperan. Del lado izquierdo está el nombre de la producción y del lado derecho se define el orden de los tokens. Ejemplo, para saludar, nosotros esperamos la palabra hola y después el nombre, hello, después el nombre, hi, después el nombre. O, si no queremos saludar, no decimos nada. Ahora noten, el nombre. Nosotros podríamos poner, si nosotros venimos y ponemos que lo que esperamos es hola. Vamos a un ejemplo. Juan. En este caso, nosotros estamos diciendo que nuestra gramática solo va a aceptar esto. Hola, Juan. Hola, hi, Juan. Esa es otra entrada. Hello, Juan. Yo intento poner hola, Elmer. No me va a dejar. ¿Por qué? Porque específicamente en nuestra gramática, no, yo le indiqué que esperaba el token Juan. El token Juan, que su expresión regular es Juan. J-U-A-N. Todo concatenado, ¿verdad? Pero nótese que las gramáticas, tienen que aceptar un conjunto extenso de lexemas. Entonces aquí ya estamos restringiendo nuestra gramática. Ese es un problema común que vi en las tareas que revisé, donde, si bien es cierto, aceptaban las entradas que yo les proporcioné, sin embargo no era general. Si yo ingresaba otro nombre variable, no me lo aceptaba. Ahorita vamos a ver unos ciertos problemas que vi. Entonces, esto, a ver, no sé si queda claro por qué es que esta gramática no acepta hola Elmer. ¿Sí? Bueno, qué bien. Entonces, para evitar esos problemas, nosotros utilizamos las expresiones regulares. ¿Por qué? Porque una expresión regular me permite abarcar un conjunto extenso de lexemas. Entonces, si yo pongo aquí nombre es igual a una letra seguido de más letras, una letra de varias letras. Entonces, en nombre, implícitamente yo estaría diciendo que acepto Juan. ¿Por qué? Porque todas son letras. Acepto Elmer, acepto Mario, acepto Pedro, y así, etcétera. No me restringe. Para eso es útil las expresiones regulares, para poder abarcar un conjunto extenso de lexemas. Y al final así es como funcionan los lenguajes de programación. Recuerden que lo que estamos aprendiendo en este curso es sobre los principios de los lenguajes de programación. Entonces, un lenguaje de programación lo que le da al usuario es un conjunto de instrucciones con sintaxis definida para que el usuario lo utilice. Entonces, ese conjunto de instrucciones debe darle la posibilidad o debe tener la característica que el usuario pueda ingresar lo que él quiera. No tenemos que restringirlo. Cosa que pasaba cuando nosotros poníamos aquí Juan. Juan es igual a J, seguido de U, seguido de A, seguido de N. Entonces aquí restringimos al usuario que si solo viene hola, si viene hola, solo puede venir Juan. Cosa que no sucede con los lenguajes de programación, ¿verdad? Y si se pierden o hay algo que no queda muy entendido, por favor me avisan. No se entiende muy bien. Entonces, así es como nosotros definimos una gramática. Una gramática es simplemente para decir qué reglas sí se aceptan, no qué es lo que se acepta. Entonces, aquí podemos ver claramente, en esta producción, nosotros podemos alternar. O viene hola nombre, o viene hello nombre, o viene hi nombre, o no viene nada. Dense cuenta de esto también. En este caso, esta producción acepta solo una de estas opciones. No acepta todas. Y fue otro problema común que vi en la tarea que califiqué. Entonces, por ejemplo, siguiendo con este trabajo, con esta gramática, ¿verdad? Entonces yo puedo venir y poner hola, Elmer.
Suponiendo que esta es mi entrada, digamos la entrada 1. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esperaba el token hola, lo recibió. Después esperaba un nombre, y un nombre son varias letras. En este caso, hola Elmer. Pero si yo vengo aquí y le pongo hola Juan como entrada 1, pasa. O pongámosle otra cosa, hi. Hola Elmer, hi Juan. Entonces, primero se va por este camino. Recibe hola, después recibe un nombre, Elmer. Pero después de esto se termina. Para que inicio, produce, saludo. Y saludo, espera hola y nombre. Entonces recibe hola, después recibe Elmer. Y para esto ya se terminó. Para la gramática ya se terminó. Entonces, estos elementos que le continúan se le consideran como errores sintácticos. ¿Por qué? Porque nuestra gramática no lo acepta. No hay una manera de que nosotros le dijimos que reciba varios saludos. Ahí solamente le dijimos que recibiera solo un saludo. Para eso es útil las listas, que es lo que vimos de recursividad por la izquierda y recursividad por la derecha. Ahorita lo voy a repasar de nuevo. Y recuérdense de esto. Y los no terminales que aparecen del lado derecho es solamente para reutilizar una regla. Entonces, en este caso, puedo reutilizar la regla salud. Puedo venir y poner aquí 2 veces salud. Entonces ya aceptaría hola Elmer y hi Juan. ¿Por qué? Porque en el primer saludo corresponde a hola Elmer. El segundo saludo corresponde a hi Juan. Pero si yo vengo y le pongo aquí hello Pedro, tenemos el problema de antes. Esto sería un error sintáctico. ¿Por qué? Porque no se acepta. Según nuestra gramática, eso no debería de venir, porque solo esperamos 2 saludos. Es ahí donde entra en juego lo que nosotros conocemos como una lista, y siempre se va a comportar de esta manera. Una lista puede ser, vamos a ponerle lista recursiva izquierda. Recuérdense que los nombres de las producciones ustedes lo definen, puede ser el nombre que ustedes quieran. Pueden ponerle S0, S1, X, Y, lo que ustedes quieran. Pero lo que yo les recomiendo es que utilicen nombres significativos, que es más fácil para saber qué están haciendo en su gramática. Entonces, una lista recursiva va a comenzar siempre con el mismo nombre de la producción como primer elemento, seguido de cualquier otro elemento. Saludo o saludo. Entonces, ¿qué sucede acá? Hay un término llamado desplazamiento y reducción. Entonces, comenzamos en inicio, nos desplazamos a la lista recursiva izquierda. La lista recursiva izquierda, en este caso, pues, esto tómenlo como regla. Siempre que haya una recursividad a la izquierda, el primer elemento va a ser una de las opciones que no tiene recursividad. Sí, voy a tratar de publicarlo. Voy a publicarlo. Continuamos. Entonces, noten, siempre se van a entrar por la primera opción, que va a ser la opción que no es recursiva a la izquierda. Entonces, se desplaza, de inicio se desplaza a lista recursiva izquierda, de lista recursiva izquierda se desplaza a saludo. En saludo lee hola, nombre. En este caso, lee hola, Elmer. Recuerda que una lista, la recursiva de la izquierda, entonces la recursiva de izquierda siempre se construye desde la hoja a la raíz, ¿verdad? Entonces, el primer elemento siempre es el de aquí abajo, que no es recursivo a la izquierda, o saludo, o la nombre. Entonces, nosotros dibujamos esto. Y en el resumen que yo les había solicitado, vieron un nuevo término que eran árboles de derivación, o también podríamos llamarlos árboles de análisis sintáctico. Los árboles de derivación
se crean conforme conforme se leyó una entrada. Es decir, conforme se van visitando los no terminales y los terminales, ¿verdad? Entonces, esta recursiva izquierda. Entonces, recibe hola, Elmer, y entonces al terminar, esto se reduce. ¿Se reduce en qué? En un saludo. Entonces, tenemos cuadrados. Hola. Entonces, hola Elmer se reduce en un saludo. Y ese saludo se reduce en una lista recursiva a la izquierda. Entonces, disculpen, señorita, si me escuchan bien. Bueno, ahorita, probando. Bueno, está bien. Entonces, lo que les decía era de que nosotros nos vamos a... Hay dos términos, desplazar y reducir. Entonces, cuando viene uno terminal, nosotros nos desplazamos. Cuando terminamos de recibir los elementos que indicamos en esa producción, nosotros reducimos. Entonces, comenzamos en inicio, nos desplazamos a lista recursiva izquierda. Lista recursiva izquierda, regla. Siempre nos vamos por la opción que no es recursiva izquierda, la primera vez. Entonces, en este caso, nos vamos con un saludo. Un saludo, nosotros recibimos hola, recibimos un nombre. En este caso, hola, Elmer. Es lo que sucedió acá. Hola, Elmer. Cuando nosotros terminamos, decimos que llegamos al final de la producción. Este hola, Elmer se reduce en saludo, que es lo que vemos acá. Hola, Elmer se reduce en saludo. ¿Qué sucede después? Este saludo se reduce en lista recursiva izquierda. ¿Qué sucede después? En lista recursiva izquierda podemos ver esta producción. Como sabemos que después viene otro saludo, entonces lista recursiva izquierda, después viene un saludo. Nos desplazamos a saludo. El saludo recibimos en este caso hi, Juan. Podríamos hacer esto. Y este saludo, ahora lista recursiva junto a saludo, se reduce. Como ya llegamos al final, se reduce como lista recursiva izquierda.
Entonces, en este caso, como todavía viene un elemento más que es hello Pedro, las gramáticas, bueno, en este caso, como nosotros definimos una lista, sí nos va a aceptar n elementos. Aquí podemos seguir escribiendo otros saludos que nos lo va a aceptar. Porque esa es la ventaja que nos ofrece las gramáticas recursivas, aceptar n elementos. La única diferencia es que nosotros no podemos indicarle específicamente o explícitamente qué orden necesitamos que vengan esos elementos. A los demás le pasa lo mismo, ¿no? Que no se escucha cuando hago el diagrama. No sé si me escucharon la parte de desplazamiento y reducción. Voy a volver a revisarlo. Voy a volver a explicarlo. Bueno, saben, entonces nosotros, esa es nuestra gramática. ¿Cuál es la diferencia entre las gramáticas de tipo 2 y las gramáticas de tipo 3? Está bien. Para eso vamos a utilizar, bueno, las gramáticas de tipo 2 lo tengo, permítanme. Las gramáticas de tipo 3 se resuelven con autómatas finitos, pero para expresarlas nosotros utilizamos expresiones regulares. Las expresiones regulares, para definirlas nosotros utilizamos metasímbolos, cosa diferente con las gramáticas de tipo 2. ¿Por qué? Porque con las gramáticas de tipo 2 nosotros utilizamos gramáticas regulares o libres de contexto. Son dos cosas diferentes. Entonces, con las gramáticas de tipo 2 nosotros podemos o utilizamos los metasímbolos como cuáles: paréntesis, llaves, setes, claim, más, signo de interrogación, concatenación o alternación. Estos son para las gramáticas de tipo 2. Y nosotros escribimos las expresiones regulares utilizando esos metasímbolos. ¿Qué expresiones regulares? Por ejemplo, un entero son varios números. Un decimal es un número seguido de varios números, seguido de un punto, seguido de varios números, y esto puede o no venir. Estas son las gramáticas de tipo 2. Las gramáticas de tipo 2 las definimos utilizando expresiones regulares.
las gramáticas tipo 3, nosotros podemos definirlas utilizando una gramática libre de contexto, que es la que nosotros estamos viendo acá. En las gramáticas de tipo 3, nosotros utilizamos producciones, terminales, no terminales, símbolo inicial y todo eso, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y un tema importante es que nosotros no podemos utilizar metasímbolos en las gramáticas de tipo 3 o las gramáticas regulares. Creo que donde te puedes perder es que cuando yo les mostré lo de la jerarquía de Chomsky, yo les indiqué de que una expresión regular tiene una gramática equivalente, o dos equivalente. Quiere decir eso, de que entero produce número, podemos llamar aquí entero 1. Entero 1 produce entero 1 número, un número. Entonces, si te das cuenta, podemos expresar una expresión regular también como una gramática libre de contexto. Pero hay otras restricciones, que lo decía el enunciado, de que no, aquí tendría que ser eso. Porque si se recuerdan de la jerarquía de Chomsky, decía de que debería de comenzar con un no terminal o con y. No está al revés. ¿Qué cosa? Disculpa. Entonces, las gramáticas de tipo 2 son expresiones regulares, pero también pueden escribirse como gramáticas de tipo, perdón, tipo 3 y tipo, ya sé a qué se refería, 3 y tipo 2. Gramáticas de tipo 3, expresiones regulares, se pueden escribir como gramáticas regulares, y la gramática de tipo 2. Se recuerdan que las gramáticas de tipo 3 decían de que solamente podían comenzar con un no terminal o con épsilon, que es lo que está pasando acá. Se pueden representar de las dos maneras, con gramáticas regulares o con expresiones regulares, cualquiera de las dos. Continuando con el ejemplo, habíamos hablado de esto, de que en este caso esta gramática regular solamente nos acepta que nosotros pongamos dos saludos y en ese orden. Hola Elmer, hi Juan. Cuando quieren recibir el tercero, no lo acepta. ¿Por qué? Porque no hay recursividad. Para eso utilizamos las listas. Entonces nosotros podemos definir una lista y esta nos va a permitir recibir varios elementos. No importa el orden, pero nos va a permitir recibir varios elementos. Lista izquierda, lista recursiva, izquierda. Entonces la lista recursiva izquierda siempre va a tener esta forma. Cuando hay recursiva a la izquierda siempre va a comenzar con el mismo no terminal. Y aquí le podemos poner varias opciones. En este caso puede venir un saludo. Y después un saludo. Hay un concepto que se llama desplazamiento y reducción. Nosotros comenzamos en el no terminal inicio. Entonces, de inicio nos desplazamos a lista recursiva izquierda. Cuando hay una recursiva a la izquierda, siempre, siempre, siempre vamos a irnos por el camino que no tiene recursividad la primera vez. Entonces, en este caso, nos vamos por el camino, nos desplazamos a saludo. En saludo recibimos hola, nombre, en este caso, hola Elmer. Era el ejemplo que les daba. Entonces, acá recibimos hola Elmer. Cuando terminamos de recibir hola Elmer,
nosotros nos reducimos a un saludo. O sea, hola Elmer es un saludo. Cuando recibimos el saludo, cuando nos desplazamos fue de esta parte, ¿verdad? Entonces, llegamos acá y nos reducimos en lista recursiva izquierda. Bueno, ahorita vamos a ver esto de los terminales y los no terminales. Bueno, lista recursiva izquierda. En este caso, como vienen más elementos, nos iríamos por esta parte. Después de una lista recursiva izquierda podemos esperar otro saludo. En este caso, en este segundo saludo viene Hi Juan. Llegamos al final de esta producción. Entonces, esto se reduce en una lista recursiva izquierda otra vez. ¿Verdad? Entonces, después, como sigue otro elemento, Hello Pedro, volvemos a caer en esta producción, donde del lado izquierdo tenemos una lista recursiva izquierda y después tenemos un saludo. Vamos esto de nuevo. Nos desplazamos a saludo, en saludo nos desplazamos, nos vamos a la tercera alternativa porque comienza con Hello, ¿verdad? Y le ponemos Hello Pedro. Terminamos en saludo, nos reducimos a saludo, acá. De ahí nos regresamos a desde donde nos desplazamos. Y acá nos reducimos a lista recursiva izquierda. Otra vez. Entonces, lista recursiva izquierda. Acá fue donde nos desplazamos. Entonces nos reducimos a inicio. Y ese sería el fin. Es por eso que nosotros decimos que con la recursiva de la izquierda partimos de los hijos hacia la raíz, de los hijos hacia la raíz. ¿Cuál es la diferencia entre los terminales y los no terminales? Está bien. Los terminales son las palabras o los patrones que tú definiste para recibir las palabras. Los no terminales son las producciones, el nombre de las producciones que vas a utilizar para poder definir tus reglas. En este caso, lista recursiva izquierda, lo que me sirve es para definir una producción, es el nombre de una producción. Veámoslo de esta manera, los no terminales son los nombres de las producciones y los terminales son lo que nosotros estamos aceptando en realidad, son lo que nosotros estamos, las palabras que nosotros estamos formando en el análisis léxico. Eso sería. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que vimos ahorita? ¿No entendiste cómo se termina? Bueno, comenzamos con inicio, ¿verdad? Inicio, ¿qué reglas tiene? Tiene un no terminal, entonces nos desplazamos a ese no terminal. Lista recursiva izquierda. En lista recursiva izquierda, siempre nos vamos, al inicio nos vamos con el primer elemento. Entonces viene un saludo, nos desplazamos a saludo. En saludo reconocemos hola Elmer. Cuando terminamos nos reducimos a saludo. Eso quiere decir que nos regresamos desde donde nos desplazamos. En saludo nos reducimos a lista recursiva izquierda. Como viene más elementos, entonces
entraríamos en esta parte. Lista recursiva izquierda, después viene otro saludo, nos desplazamos a saludo, viene hi Juan, terminamos, nos reducimos a saludo, en saludo nos reducimos a lista recursiva izquierda. Como viene otro elemento, entraríamos en esta producción, porque ya tenemos una lista recursiva izquierda. Seguido de eso viene otro saludo. En este caso nos desplazamos a saludo, hello Pedro. Al terminar nos reducimos a saludo, al terminar nos reducimos a lista recursiva izquierda. Como ya no vienen más elementos, nos reducimos a lista recursiva izquierda. Y lista recursiva izquierda se reduce a inicio, que se puede ver mejor en el árbol de derivación. Primero reconocimos hola Elmer, se redujo a saludo. Eso se redujo a lista recursiva izquierda. De ahí, como ya teníamos lista recursiva izquierda, la única producción que se asemejaba a esa era lista recursiva izquierda y después saludo, que era hi Juan. Esto se reduce a saludo. Todo esto, estos dos elementos se reduce a lista recursiva izquierda. Y después otra vez viene un saludo, hello Pedro. Estos dos elementos se reducen a lista recursiva izquierda y después se reduce a inicio. En este caso los terminales son nombre. Ahorita le voy a poner, hagamos lo siguiente. Cuando sea un nuevo terminal le vamos a poner menor y mayor que. Y recuerden que los no terminales son siempre los nombres de las producciones. Son todas las producciones que nosotros estamos definiendo para nuestra gramática. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los no terminales? Inicio, lista recursiva izquierda, saludo. Los demás son los terminales. Hola, porque eso es lo que yo estoy esperando. No me hace desplazarme a ningún lado. Hi, hello, y la expresión regular, nombre. Es parecido a la recursividad en Java. Cuando se cumple la condición salimos de la recursividad. Entonces aquí la condición, por decirlo así, no viene otro saludo. Correcto, porque como vas consumiendo los elementos, entonces ya viene hola, ya viene nombre, tiene que regresar a donde fue llamado. Es correcto, se podría ver de esa manera, como la recursividad de Java. Va, eso es la recursividad por la izquierda. No sé si alguien más tiene alguna duda respecto a la recursividad a la izquierda. ¿Cómo se creó el árbol o algo por el estilo? Para validar cadenas para el AFD. El de validar cadenas de AFD lo vimos el viernes. Ahorita lo voy a volver a repetir. Bueno, entonces, esto es la recursividad a la izquierda. ¿Cuándo hay recursividad a la izquierda? Cuando el nombre de la producción es el primer elemento de la misma producción. En ese caso, lista recursiva a la izquierda es el mismo elemento en una de sus producciones, lista recursiva a la izquierda. Está la otra recursividad, que es recursividad a la derecha. Vamos a copiar eso. Recursividad a la derecha. Podemos utilizar esta misma gramática simplemente aplicándole la fórmula que nos dice que vamos a subir aquí los elementos que tienen recursividad a la izquierda. Seguido de una nueva producción. Vamos a poner una T al final para hacer la diferencia. Esta nueva producción va a tener los mismos elementos que tenían los de la recursividad, en este caso salud. Va a llamar al
esa nueva producción, y como token de salida va a tener el epsilon. Y podemos quitar esta recursividad a la izquierda. No lo grabé. Entonces, ahí estamos aplicando lo de quitar recursividad. El árbol de análisis sintáctico, eso ya lo vimos, o árbol de derivación, son sinónimos. Recursividad a la izquierda se crea de las hojas a la raíz, recursividad a la derecha se crea de la raíz a las hojas. Para eliminar la recursividad por la izquierda, tenemos este elemento. Si se dan cuenta, A está presente en las tres primeras opciones de la producción. Y beta 1, beta 2, beta 3 son producciones o alternaciones de la producción que no tienen recursividad. Entonces lo que se hace es tomar beta 1, beta 2 y beta 3 que no tienen recursividad, se suben. Entonces se produce beta 1, beta 2, beta 3 seguido de una nueva producción, en este caso A'. A'. Y esta nueva producción A' va a ser todos los elementos de las producciones que sí tenían recursividad a la izquierda. Caso alfa 1, alfa 2, alfa 3. Esto que queda, alfa 1, alfa 2, alfa 3, seguido de esa misma producción A' y seguido de epsilon. Es importante ponerle el epsilon porque ahora se convierte en carácter de salida. ¿Cómo es que se reconoce ahora las cosas? Entonces, comenzamos en inicio, nos desplazamos a lista recursiva izquierda. En lista recursiva izquierda, esperamos un saludo. Estamos en inicio. Recursiva izquierda. Al tener epsilon en la producción y luego pasarlo a fd, podríamos decir que sería un estado de aceptación. Sí, se podría decir de que sería un estado de aceptación. Lo vemos de esta manera. Sí, se podría decir. No lo sé, no te podría asegurar nada. Sería de probar. Y entonces, estamos en inicio, nos vamos a lista de recursividad izquierda. En lista de recursividad izquierda esperamos un saludo. Entonces viene un saludo después. Después del saludo, nos desplazamos a saludo, esperamos hola nombre, en este caso hola Elmer. Hola Elmer. Terminamos en hola nombre. Nos reducimos a saludo. Saludo. Ahí estamos aquí, ¿verdad? Entonces ahora viene una lista de recursividad izquierda. En esta lista de recursividad izquierda P, en este caso, como viene otro saludo, nos vamos por este, por saludo. Ahora sería Jai Juan, ¿verdad? Jai Juan.
Entonces después del saludo viene otra lista recursiva de la izquierda. Lista recursiva de izquierda P. Espera un saludo y después otra lista recursiva de izquierda P. ¿Verdad? Saludo, lista recursiva de izquierda P. A la siguiente vez, como viene otro saludo, en este caso va a ser hello, nombre. Hello, Pedro, creo que era. Y después espera una lista recursiva de izquierda P. La lista recursiva de izquierda P, como ahora no viene saludo, entonces entra por epsilon. Y terminó. Por eso es que se dice que cuando es recursiva a la derecha se crea de la raíz a las hojas. Eso por acá, y yo por acá. Es posible crear una FD con una gramática de recursividad a la izquierda. No, no es posible. ¿Por qué? Porque según las reglas de la jerarquía de Chomsky, una gramática de tipo 3 debe, para ser equivalentes, debe de comenzar con un terminal, ¿verdad? Con una palabra o con épsilon, cualquiera de esos. Entonces no es posible que sea recursiva a la izquierda. Bueno, y entonces esa es la recursiva a la izquierda. Y vamos a apresurarnos porque nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, ya repasamos recursiva por la izquierda, cómo crear un árbol recursivo a la izquierda, recursivo a la derecha, cuál es la diferencia. Recursiva a la izquierda se crea de las hojas a la raíz, recursiva a la derecha de la raíz a las hojas. Además, la ambigüedad, vimos el término de ambigüedad, en este caso vimos la gramática de expresiones y ahí nos dimos cuenta de que en este caso esta gramática es ambigua porque para una misma operación nos puede dar dos árboles diferentes y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque nosotros evaluamos conforme encontramos el árbol. Por eso es que necesitamos ponerle jerarquía. Entonces, si tenemos dos soluciones, si esta gramática nos da dos soluciones diferentes, nunca tendríamos un valor exacto, entonces nunca sabríamos qué valor es el correcto. Entonces, para quitar la ambigüedad, no hay gramática, no hay ninguna fórmula, sino que tienen que reescribir la gramática y agregarle presencia a operadores. Ejemplo, entonces tenemos E produce E más E menos E por E dividido E, número, cadena. Está bien, pero esta es ambigua, nos genera dos árboles. Y nunca sabe cuándo generarme un árbol y cuándo generarme otro árbol. ¿Cómo la arreglamos para que esté correcta? Es decir, la gramática ambigua es incorrecta. Entonces, ¿cómo la arreglamos? Reescribiéndola. Aquí tengo que hacer una aclaración, me confundí en el laboratorio. Para que no sea ambigua, entonces E produce E más T, E menos T o T. T produce T por F, T dividido F o F, donde F es número o cadena, ¿verdad? Entonces esta es la gramática correcta. No le hagan caso al que yo les di en el laboratorio para los del primer grupo, porque ahí me confundí. Entonces, con eso nosotros le quitamos la ambigüedad. A la hora de reescribirla, implícitamente nosotros le pusimos como una jerarquía de operaciones. Pero hay situaciones donde nosotros necesitamos quitarle la recursividad a la izquierda y eso lo utilizamos la fórmula. Entonces utilizamos la fórmula en E, nos da E produce T', E' produce más T' menos T' o epsilon. El epsilon siempre va. De ahí venimos a T y le quitamos la recursividad a la izquierda. T produce F, T', T' produce por F, T' o dividido F, T' o epsilon, F que produce número cadena. Es decir, que entre las operaciones podemos hacerla entre números o entre cadenas. Entonces, en la hoja de trabajo, o en la tarea, perdón, ustedes tenían que poner aquí ID también, para la parte 2, porque se podían operar IDs. Otra cosa que les quería decir, aquí tengo el ejemplo.
Voy a mostrarles una gramática. No es con el afán de ofender a nadie, simplemente es para ejemplificarlo. ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, bueno. Va, les quería mostrar esta gramática. No, es de uno de sus compañeros. No lo hago con el afán de ofender, simplemente lo hago para ejemplificar. En este caso, él definió los patrones, ¿verdad? Definió un patrón llamado variable, que es B seguido de A seguido de R. Cuando vienen varios dígitos de variable. Bueno, aquí no sé qué hizo. Va. Pero en expresión aritmética, él puso, o en imprimir, veamos imprimir, recibe la palabra imprimir, después recibe un paréntesis, después recibe una letra o varias letras o signos o dígitos, pero eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo acepta léxicamente, la entrada estaría correcta léxicamente, sintácticamente no tendría elementos para que él pudiera operar. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ya cuando llegue a la producción print, la tiene, salida, salida, punto, paste, C, tendría que obtener ese string, mandarlo a operar con el método de pila, así como hicieron en su práctica 1, pero eso sería más costoso. Lo más fácil sería que ustedes generen el árbol, y así como vimos en el laboratorio, ustedes lo operan conforme el árbol. Esa es la razón de que nosotros generamos el árbol, para poder operarlo más fácilmente, porque solo obtenemos los valores y ya realizamos las operaciones. Esa es la forma correcta, ¿verdad? Entonces, estas serían las expresiones. Hay un término más que no hablé el laboratorio pasado, que es la factorización. Y la factorización ocurre cuando se tienen dos producciones alternativas para un mismo no terminal. No se sabe cuál de ellas se puede utilizar para ampliarlo. ¿Cómo? Así, tenemos la producción A, que produce alfa seguido de beta 1 o alfa de beta 2 seguido de beta 2. Si se dan cuenta, son dos producciones, no son iguales. ¿Qué es lo que lo diferencia? Beta 1 y beta 2. Pero el problema está en que esa gramática tiene un problema porque al inicio no sabríamos por qué camino irnos. ¿Por qué? Porque los dos comienzan de la misma manera. Tendríamos que utilizar una opción de Luca G, eso ya a la hora de utilizar una herramienta, que es lo que hace es verificarlos más adelante, pero eso es más complejo. La opción más fácil, y algunas herramientas no lo aceptan, entonces la opción más fácil sería que nosotros lo factorizáramos, así como que si fueran matemáticas. Nosotros tomamos los elementos comunes. En este caso tomamos la cadena más larga que tengan estos dos elementos en común. En este caso aquí utilizan una fórmula, supongamos que A produce alfa beta 1 o alfa beta 2 o alfa beta n, y después produce Y, donde Y son todas las alternativas distintas a que no tienen alfa al inicio. Entonces, ¿qué hacen ellos? Es que alfa produce alfa, A produce alfa, después una producción nueva, o Y, esa producción nueva, alfa prima, produce beta 1, beta 2, beta n. Si se dan cuenta, en este caso lo que hicieron fue factorizar o fue tomar los elementos que tenían en común todas estas producciones. ¿Cuál era el elemento común? Alfa. Pusieron alfa, crearon una nueva producción y en esa nueva producción ya pusieron las otras alternativas o lo que diferencia esa
esas producciones entre sí. Ejemplo, entonces aquí tenemos alfa produce alfa, beta 1. A produce alfa o beta 1. A produce A o alfa beta 2. Entonces, ¿por qué camino nos vamos? Mejor factorizamos. Con eso obtenemos los elementos que tienen en común esas dos producciones. Alfa, A produce alfa, y creamos una nueva producción. Y en esa nueva producción nosotros ponemos los elementos que le siguen o los que no tienen comunes esas producciones. Así es como nosotros factorizamos una gramática. Y es necesario que nosotros la factoricemos cuando tenemos ese problema, ¿verdad? Un ejemplo clásico es el if. Digamos la gramática libre de contexto del if. La sentencia if produce la palabra reservada if, paréntesis, una expresión, paréntesis, abrimos llaves, pongamos aquí listas sentencias. Supongamos que ya la definimos, ¿verdad? Solamente es por motivos de ejemplo. Pero ¿qué sucede con el if? Con el if puede haber else. Entonces, ¿cómo lo pondríamos? De esta manera, else. Lista de sentencias. Vamos aquí, ¿verdad? Si se dan cuenta, el problema aquí está en que los dos elementos son exactamente iguales y tienen una cadena bien extensa. Entonces, ahí tendríamos que utilizar un look ahead o una opción de ver muy adelante. Al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8 tokens adelante. Pero se complica cuando llaman a no terminales, ¿verdad? Entonces, la opción más favorable o más fácil es que nosotros factoricemos. ¿Cómo factorizamos? Nosotros vamos a tomar la cadena más larga en la que inician los dos terminales y vamos a crear una nueva producción. If prima, pongámosle aquí. Y a esa le ponemos los dos elementos que son posibles. Que venga else o que venga epsilon, ¿verdad? Entonces viene if, abrir paréntesis, de ahí viene una expresión. Vamos a hacer esto en color claro, gris. Vamos a hacer esto en... Entonces, viene if, un paréntesis, después una expresión, cerrar paréntesis, una llave, una lista de sentencias, cerrar llave. Pero, si se dan cuenta, acá puede venir epsilon, ya no puede venir nada, o puede venir el else. Entonces, en vez de escribirlo de esta manera, que no está factorizada, lo factorizamos. Y en la nueva producción ponemos las opciones que tiene. Después de que venga todo eso, puede venir el else, o viene epsilon y no viene nada. ¿Sí se entiende esta parte de factorizar? Disculpen. Entonces, ese es el último término que no les indiqué. Cómo factorizar una gramática es simplemente obtener todos los elementos que tienen en común, ponerlos factorizarlos, juntarlos, y después crear una nueva producción y poner las alternativas, lo que le continúa. Ahora vayamos a la tarea. Voy a resolver la tarea. Eso. Permítanme. No sé si ustedes se recuerdan, pero en el laboratorio hablamos de que el proceso de compilación comienza con el análisis léxico. En el análisis léxico nosotros partimos la entrada que nosotros tenemos en tokens o componentes léxicos importantes para realizar los demás análisis. Solamente en el análisis léxico nosotros trabajamos con caracteres. Entonces aquí, análisis léxico. Vamos a hacer primero, vamos a definir todos nuestros patrones. ¿Cómo definimos los patrones? Utilizando expresiones regulares. No sé si alguien tiene dudas con eso.
Entonces tenemos un patrón, tiene un nombre, tiene una expresión regular que le equivale o que le da lugar, que la resuelve, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, aquí tenemos varios elementos. Esta entrada es simulando un lenguaje de programación, digamos que pongámosle Java, pero en vez de ponerle tipo al inicio, recibimos una palabra var. Entonces, normalmente les van a dar a ustedes una entrada, un conjunto de posibles entradas, y ustedes tienen que proponer una gramática que pueda resolver esta entrada o que pueda aceptar esta entrada. Entonces, si nos damos cuenta, en las primeras 3 líneas, vemos que para declarar una variable se debe de recibir una palabra var. Entonces, dámosle aquí a la var. Pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, ¿verdad? Pero yo les recomiendo que utilicen nombres representativos. ¿Cuál es eso? ¿O cuál es la expresión regular? Una B, una A, seguido de una R, concatenado de una R. Más. Vemos de que también X, Y y Z, pero ahí podrían ser otros elementos, tal como en Java, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí un ID. ID, letras, seguido de letras, número, bajo. Aquí le podríamos haber puesto solo letras, o letras seguido de más letras, pero para dejarlo un poquito más general y darle más flexibilidad al usuario, vamos a dejarlo de esta manera. ¿Qué más se acepta? El símbolo igual. Igual. Más aceptamos. Punto y coma. Más se aceptan números. Es un dígito. No muchas veces. ¿Qué más se acepta? Paréntesis. Paréntesis. Menos. Más. Para print. ¿Qué más? Datos. Pues aquí nosotros definimos todos los patrones. Estos patrones son para nosotros lo que nosotros vamos a llamar terminales. Estos son los terminales, los patrones que aceptan nuestra gramática son nuestros terminales. Entonces, si al nosotros realizar el análisis léxico, lo que vamos a hacer es convertir estos caracteres en unidades o bloques de información. Entonces, vamos, tenemos la lista de tokens. El patrón. Y tenemos el examen. Muy fácil, ponemos el número. Entonces, al realizar el análisis léxico, encontramos la V, después la A, después la R. ¿Qué patrón es ese? El patrón 1. El tema, var. Después encontramos una X. ¿Qué patrón es ese? Ese es un ID, patrón 2. ¿Qué lexema es? El valor que encontró como si X. Ahí viene un símbolo igual. ¿Qué patrón es ese? El 3. Igual. Viene el número. Un número. ¿Qué patrón es ese? El 5. ¿Qué lexema? 0. Después viene el por, que es el 10. Y viene el 2. Otra vez el 5.
Aquí viene el punto y coma, que es el 4, patrón 4, el punto y coma. Y así, ¿verdad? Entonces nosotros recibimos o reconocemos la lista de tokens a partir de nuestros patrones. Y los patrones son los que nosotros usamos para definir un conjunto infinito de lexemas. Por ejemplo, el número, este patrón, su expresión regular es dígito seguido de más dígitos. Si se dan cuenta, con ese patrón nosotros podemos estamos recibiendo varios elementos. Por ejemplo, estamos recibiendo el número 0, el número 2, con ese mismo patrón, ¿verdad? Y en las gramáticas regulares o las gramáticas libres de contexto, lo que nosotros utilizamos es esto, el nombre de los patrones. No utilizamos el lexema porque, como nos dimos cuenta, por ejemplo, el número tiene varios lexemas, 0, 2, 500, 1000, infinito. Entonces, lo que nosotros utilizamos a la hora de escribir nuestras gramáticas libres de contexto es el nombre de los patrones. Ahora veamos cómo definimos nuestra gramática libre de contexto. Ya definimos nuestros patrones, entonces venimos y definimos nuestra gramática libre de contexto. Los no terminales son las producciones o el nombre de las producciones. Entonces, en este caso tenemos de no terminal. Voy a hacer la lista. No terminales. Perdón si me estoy extrañando bastante. Terminales tenemos el nombre de las producciones, inicio, licencias, creación, datos. Tenemos ese, es el que vimos en el laboratorio, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Es el nombre cabal de todas las producciones, los que están del lado izquierdo de la anotación Bacchus. No, creo que se llama. No me ha aprendido el nombre. Esos son nuestros no terminales. Ya podemos escribir nuestra gramática. Recuerdan que les había mencionado que una gramática es como trabajar en Java o en algún lenguaje de programación. Por ejemplo, Java, donde ustedes tienen que declarar las variables antes de usarla. Entonces, en una gramática, primero declaran ustedes los patrones que van a utilizar, después los no terminales, y después ya pueden utilizarlo, ¿verdad? Veamos cómo escribimos nuestra gramática. Son las reglas que nosotros esperamos. Podemos utilizar los no terminales para reutilizar cierta parte de la gramática. Entonces, nosotros tenemos esta entrada, ¿verdad? Inicio, necesitamos una lista de sentencias, necesitamos recursividad. ¿Por qué? Porque sin recursividad, si nosotros lo dejamos así como lo tengo aquí, solamente aceptamos una declaración, una asignación, un print o un dato. Cualquiera de esos, o sea, estaríamos aceptando todo, pero a la vez solamente uno de esos. Por ejemplo, acepta var x igual a 0 por 2 y de ahí no aceptaría el resto. ¿Por qué? Porque no existe recursividad para aceptar más elementos. Para eso es que nos sirve la recursividad a la izquierda, recursividad a la derecha. Siempre es para recibir más elementos. Esa es la única funcionalidad de la recursividad, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto es algo común que vi en las tareas que no utilizaban recursividad. Ustedes aceptarían, digamos, solamente que venga var x igual a 0. Nada más. Ustedes le ponen otro elemento. Si bien es cierto, hay una regla que lo acepta, no lo aceptaría. ¿Por qué? Porque no tenemos recursividad, entonces solo se acepta un elemento. No podríamos aceptar, digamos, int, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque hay una regla que lo acepta. Pero el problema está en que no podemos aceptar varios print porque no tenemos recursividad que nos acepte varios. ¿Cómo lo resolvemos? Fácil. Ustedes se sientan cómodos. Yo les recomiendo que practiquen con la recursividad izquierda. Que a un principio es desafiante o es miedo, pero de ahí cuando se acostumbran a utilizarla, le van a entender mejor. Y aparte que es fácil convertir una recursiva a la izquierda que recursiva a la derecha. Viceversa, no se puede. O tal vez se pueda, pero no es 100% seguro que les va a funcionar. Entonces,
¿Cómo resolvemos eso? Utilizando una recursividad a la izquierda o a la derecha, como ustedes quieran, pero tienen que utilizar una recursividad. Entonces, inicio recibe varias sentencias. Utilizamos una lista. Esta recursiva a la izquierda, donde sentencias pueden ser declaración, asignación, print to datos. Declaración es la palabra reservada a var. Yo aquí le puse otros nombres, pero estos tienen que coincidir, ¿verdad? Porque entonces, digamos, si nuestros patrones fueran reservada a var, no coincide con rvar, ¿verdad? Simplemente para hacerlo rápido. Entonces aquí tendría que llamarse es un ID, después es igual y una expresión, que es lo que nosotros vimos. Por eso les decía de que ustedes tienen que aprenderse esa gramática, porque esa la van a seguir viendo de aquí en adelante. Entonces una declaración es var, un ID igual expresión. Una acción es un ID igual expresión. Punto y coma. Print es rprint, paréntesis izquierdo, una expresión, paréntesis derecho, punto y coma. Datos, datos, paréntesis izquierdo, paréntesis derecho, punto y coma. Y esa sería su gramática para poder recibir esta entrada. Si se dan cuenta, nosotros no restringimos al usuario en ningún momento. Puede realizar las expresiones, las operaciones aritméticas que quiera. No hay restricción respecto a eso. Lo lamento. Creo que nos puso un ejemplo de recursividad. No sé para qué lo envió. Imagino que para. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda respecto a la solución del ejemplo 1 de la parte de la parte 2, perdón? Sí, sí, sí quedó claro. Me hace saber por si hay alguna duda. Y lo mismo con la parte 3. Digamos, nosotros teníamos que haber definido todos los patrones para poder partir esta tendríamos que tener un patrón gráfico, un patrón nombre, una cadena, un continente, un nombre, 2 puntos, todo, ¿verdad? Todos los patrones. Para que acá ya trabajemos con los elementos en sí. No trabajamos con las cadenas, con los caracteres, sino con los elementos, las unidades léxicas. Entonces, si se dan cuenta, una gráfica debe tener un nombre y puede tener varios continentes. El amarillo, continente, nombre, y aquí se cierra. Continente, nombre, y aquí se cierra. Continente, nombre, y aquí se cierra. Entonces, ahí nosotros ya estamos encontrando o estamos identificando cómo es que tiene que venir. Entonces, adentro de un continente puede venir varios países. Y adentro de un país debe de venir nombre, población, saturación, bandera. Entonces, escribiendo nuestra gramática, empezamos con inicio. Debe venir un bloque gráfico. El bloque gráfica es una palabra reservada gráfica, que es el nombre del patrón con el que reconocemos esto, ¿verdad? 2 puntos, después una llave izquierda, de ahí un bloque nombre. ¿Pero quién es bloque nombre? Bloque nombre es la palabra reservada nombre, 2 puntos, una cadena y un punto y coma. ¿Qué más? Después del nombre debe venir una lista de continentes. Aquí podríamos, hay un compañero de ustedes que lo que hizo fue poner después otro continente, después otro continente. Está bien, acepta esa entrada, los 3 continentes, pero si yo quiero quitar uno, puedo agregar otro. Tenemos el problema de que no nos va a dejar, porque la gramática no lo aceptaría. Lo más fácil para ahorrarse problemas es poner una lista, una recursividad, ya sea a la izquierda o a la derecha. Lo que no se escucha. Una recursividad, ya sea a la izquierda o a la derecha. Entonces, una lista de continentes, lista de continentes, continente, continente. ¿Qué es un continente? Es la palabra reservada continente, 2 puntos, la llave izquierda. Otra es el bloque nombre. Y una lista de países. ¿Verdad? Eso es la llave derecha. Es una lista de países, un país seguido de otro país. Es un país, R país, 2 puntos, llave izquierda, llave derecha. Y aquí teníamos 2 opciones. En vez de llamar una lista, de hecho está malo. Podríamos haber puesto aquí que viniera nombre, después población, después saturación, después bandera. Está correcto, pero ahí obligaríamos al usuario a que lo ingrese en ese orden. Y si el usuario lo pone en un orden diferente, no lo aceptaría. La forma más fácil. Entonces, pues, utiliza una recursividad.
La recursividad va a ser su aliada de aquí en adelante para poder hacer gramáticas robustas y que acepten una cantidad considerable de entradas, ¿verdad? Esa es la razón de utilizar una gramática libre de contexto. De que ustedes no tengan que ver todos los posibles casos, sino que un comportamiento. Ustedes indican un comportamiento. Tienen una lista de elementos país, una lista de elementos, son varios elementos, un elemento puede ser un bloque nombre, población, saturación. Entonces eso ya me da la opción de que vengan todos estos elementos, pero no me restringe el orden. Entonces podría haber puesto bandera, después nombre, población, saturación, y no hay problema. En este caso, esto fue la práctica del semestre pasado, que lo que importaba era que vinieran los elementos. Entonces ya semánticamente ellos validaban si venían todos los elementos, pero sintácticamente está bien esto. Aceptaríamos varios elementos. Es un bloque de población, la población, dos puntos, número. Que es una saturación, dos puntos, número, porcentaje, punto y coma. Y así, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda respecto a esta es la parte 3. ¿Alguien tiene dudas? ¿Sí se entendió bien? Vamos a escribir gramáticas libres de contexto. Pregunta: en el bloque bandera cadena ya habían sido declarado anteriormente. ¿Esa es una expresión regular? No. La palabra reservada, población, es una expresión regular, que es P, seguido de O, seguido así todos los caracteres, ¿verdad? Pero si te das cuenta, aquí mando a llamar otro no terminal. Bloque población es un no terminal. Es una regla en sí de la gramática. Los metasímbolos no se pueden utilizar dentro de las gramáticas libres de contexto. Esos son exclusivos de las expresiones regulares. Aquí solamente me salté el paso de haber declarado todos los elementos, perdón, todos los patrones. Y bueno, eso sería todo. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. La hoja de trabajo va a ser de que realicen otra vez la parte 2 y parte 3. Lo sabes correctamente. Eso sería todo. Si alguien